Siguiendo esa estrategia deflacionaria, como repito suele decirse, Habermas examina los enunciados descriptivos y los enunciados morales, así los vamos a llamar, y sugiere que mientras los primeros, los enunciados descriptivos, o sea, enunciados fácticos o empíricos, admiten valores veritativos, o sea, pueden ser tildados de verdaderos o de falsos, los segundos, en cambio, los enunciados morales no. A diferencia de los enunciados descriptivos o fácticos, que comprometen, en opinión de Habermas, el mundo objetivo que damos por supuesto, los enunciados morales, que aspiran a regular la interacción, solo podrían aspirar, dice este autor, a ser correctos. En cualquier caso, cabría advertir tanto el valor de verdad como el de corrección, según Habermas, poseerían una validez universal, es decir, una validez independiente del contexto en el cual los enunciados son proferidos. Ahora bien, el concepto de verdad que emplea Habermas al hacer esa distinción, y esto claro es relevante, no sería sin embargo puramente epistémico, ni el empleo de la palabra verdad puramente cautelar o de advertencia. Si bien Habermas definió alguna vez la verdad, como ustedes recuerdan, como la aseverabilidad justificada bajo condiciones más o menos ideales, abandonó más tarde esa definición para preferir una concepción de la verdad consistente con alguna forma de realismo. Es decir, una concepción de la verdad que suponga algún compromiso ontológico, por decirlo así. Este giro, desde una concepción meramente epistémica de la verdad, o sea, que define la verdad como una aseverabilidad justificada, a una concepción de la verdad, para que nos entendamos, que supone algún compromiso ontológico, por ejemplo, una concepción de la verdad como correspondencia, este giro, digo, del antirrealismo de una concepción meramente epistémica a una concepción realista, posee, digo, gran importancia respecto de los enunciados morales. Mientras el concepto epistémico de verdad, que hoy día, como digo, Habermas ha abandonado, ponía en el mismo nivel a lo que podríamos llamar enunciados descriptivos con los enunciados morales, porque ambos eran susceptibles de justificación bajo condiciones idealizadas, el abandono de ese concepto, del concepto epistémico de verdad, sitúa ahora en un distinto nivel a ambos tipos de enunciados, puesto que los primeros pueden ser verdaderos, aunque no sepamos cómo justificarlo, y los segundos, en cambio, o sea, los enunciados morales, no admitirían esa distinción. En otras palabras, mientras tendría sentido decir de un enunciado descriptivo que es verdadero, pero no sabemos cómo justificarlo, ello carecería de sentido a la hora de hablar de la corrección de normas morales. Como es obvio, el concepto de verdad no epistémica compromete a Habermas con algún tipo de realismo, como es evidente, y compromete, sin embargo, el concepto de corrección normativa que él emplea con alguna forma de antirrealismo, en el sentido de Dunet, por lo menos. Hasta ahí creo, y espero haber sido suficientemente claro incluso para quienes no estén familiarizados con estos conceptos, los desarrollos de Habermas, que parecen ser aparentemente al menos irreprochables. Pero como todos ustedes saben, falta todavía examinar la situación de un tercer tipo de enunciados. Me refiero a lo que vamos a llamar enunciados evaluativos. O sea, del tipo bueno o malo, ¿no? Ya no deontológicos, o sea, no deónticos, digamos, del tipo obligatorio, permitido, debido. La pregunta es si sabemos que los enunciados descriptivos admiten ser tildados de verdaderos o falsos en un sentido no epistémico. Y si sabemos también que los enunciados morales admiten ser calificados de correctos o incorrectos, en un sentido, sin embargo, esta vez sí epistémico, ¿verdad? La pregunta es cómo se comportan este tercer tipo de enunciados, los enunciados evaluativos, que dicen que tal cosa es buena o mala. Respecto de este tipo de enunciados, como ustedes sin duda recuerdan, Habermas admite, fíjense, un cierto relativismo, en la medida que la validez de estos enunciados, en su opinión, no pueden rebasar los mundos de la vida en los que se inspiran. Esta es la afirmación de Habermas. Este tipo de enunciados, los evaluativos, en su opinión, no pueden ser ni verdaderos, como los descriptivos o fácticos, ni justificarse bajo condiciones epistémicas en sentido independiente del contexto, como sin embargo ocurriría con los morales. He sido suficientemente claro, espero, hasta ahora. Ahora bien, la posición de Habermas
que acabo recién de relatar, en sus rasgos más gruesos y ahorrando algún tecnicismo, creo yo, que podría enturbiar el debate posterior, ha suscitado, digo, esa opinión, críticas, algunas veces parcialmente coincidentes entre ellas, de autores como McCarthy, Putnam o la profesora Lafont, que aquí nos acompaña. Y quiero revisar entonces estas críticas para luego evaluar qué tanta mella hacen a una posición como la de Habermas. El primero de estos autores, McCarthy, que es el conocido, ¿verdad?, el gran presentador de la obra de Habermas en inglés y en español por extensión, el primero de estos autores, digo, McCarthy, ha sostenido que en la medida que no sería posible concebir aseveraciones sobre lo que es justo sin comprometer alguna noción del bien, ¿no?, en esa medida, dijo él, la distinción habermasiana entre enunciados morales y enunciados evaluativos, los primeros universalizables y los segundos no, debiera ser disuelta, ¿no? Habría así un solo tipo de enunciados, en cambio, en los que se enlazan cuestiones de justicia, o sea, cuestiones relativas a la moralidad de la interacción, y otros relativos a la vida buena, ¿no? Podríamos llamarlos, para que nos entendamos, enunciados promiscuos o enunciados densos, ¿no? Dicho esto, la pregunta que subsiste es la siguiente. Si eso es así, ese tipo de enunciados promiscuos ¿podrían aspirar a ser verdaderos o solo a ser correctos? ¿Verdaderos en el sentido no epistémico o correctos en un sentido solamente epistémico? Es una pregunta interesante. McCarthy, defendiendo este tema, o encarando este tema, ha defendido la idea que esos enunciados debieran aspirar a la corrección. Pero, a diferencia de lo que Habermas sostiene respecto de los enunciados morales, ha dicho que solo a una corrección o justificación deflacionada, o sea, reducida a términos puramente procedimentales. En tanto, Habermas sostiene que la corrección de enunciados morales no es puramente procedimental. Habermas no distingue del todo, al menos, entre corrección procedimental de un enunciado moral y una corrección sustantiva, ¿no? En cambio, McCarthy dice que estos enunciados promiscuos, la única manera de entenderlos es admitir que pueden ser correctos, digamos, pero mantener de manera independiente la corrección procedimental de la corrección sustantiva. Así elude el problema que McCarthy cree detectar. Así entonces, un punto de vista como el de McCarthy debería distinguir entre verdad y justificación en los enunciados descriptivos o empíricos, que podrían ser verdaderos pero no estar justificados, o estar justificados pero así todos no ser verdaderos, y entre justificación procedimental y corrección sustantiva en los enunciados promiscuos, ¿no? Ya habría una cierta asimetría, digámoslo así, entre ambos tipos de enunciados. Salta a la vista, como todos ustedes advierten, el parentesco entre una posición como la de McCarthy y la del último Rawls. Para Rawls, la distinción entre cuestiones morales y evaluativas, o si ustedes prefieren, como diría Rawls, derivadas de las cosmovisiones que coexisten en la sociedad moderna, es difícil de establecer. Motivo por el cual, piensa Rawls, la determinación de principios comunes, o sea, la determinación de enunciados justos, ha de efectuarse siguiendo criterios procedimentales, que poseen un cierto valor epistémico, pero que no aseguran la corrección sustantiva ni la verdad de los enunciados, ¿no? Hasta ahí McCarthy. El otro de los autores que acabo de mencionar, me refiero a Putnam, también hace, o discute, perdón, la distinción entre cuestiones normativas en sentido moral y las cuestiones evaluativas, que es la misma discusión que hace McCarthy. Putnam ha sostenido que la distinción entre cuestiones morales y evaluativas, o sea, entre enunciados del tipo, digamos, que usan conceptos como debido o obligatorio, y el uso de enunciados que usan en cambio conceptos evaluativos como bueno o malo, esa distinción entre cuestiones morales y cuestiones evaluativas, ha dicho Putnam, olvida que las primeras, o sea, las cuestiones morales, en nuestros debates cotidianos, siempre suponen, dice él, el uso de conceptos éticos densos. Como por ejemplo el enunciado no seas cruel o no debes ser cruel, ¿no? Que es un enunciado moral pero que supone un enunciado ético denso como crueldad, por ejemplo, o sea, evaluativo, ¿no? Si eso es así, dice Putnam, entonces la separación que pretende Habermas entre enunciados morales y evaluativos no puede efectuarse, porque todos los enunciados morales suponen el uso de conceptos éticos densos. Esta es la afirmación de Putnam. A diferencia, sin embargo, de McCarthy, que es el autor que vimos delante, y de Rawls, de pasada, por supuesto, Putnam no sugiere que esta constatación deba conducir a una legitimación puramente procedimental de los puntos de vista en juego, que es lo que sugiere McCarthy.